Bien, muchachos, gracias por reconectarse de nueva cuenta. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema para avanzar el día de hoy. Voy a volver a compartir mi presentación. Y acabamos de calcular entonces la fuerza que se genera en un conductor eléctrico cuando ese conductor eléctrico se coloca perpendicularmente a ese campo magnético. Y aquí vimos la forma de asegurar esa perpendicularidad. Y entonces determinamos tanto la magnitud como la dirección de esa fuerza. En este caso, esta fuerza, por la forma en que se fue dibujado, pues esta fuerza apunta saliendo de la pantalla, es decir, en dirección del vector unitario K, y por eso sustituimos este vector unitario K para darle esa dirección. O simplemente lo podemos expresar como saliendo del plano. Y entonces eso es importante, muchachos, porque vamos a ver que en el siguiente tema necesitamos determinar la fuerza, la dirección de esas fuerzas para poder encontrar finalmente una fuerza resultante. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Antes de pasar al siguiente tema, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a esto? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? No, profe. No. Gracias. Lo que seguiría sería encontrar la fuerza cuando el conductor no es perpendicular, pero realmente no implica nada más que agregar aquí el seno de teta. Eso no es gran problema, entonces mejor vamos a pasar al siguiente tema porque este es más interesante, porque este me habla ya de la fuerza que existe entre dos conductores. Si tenemos dos conductores, por los que en el caso anterior habíamos visto que era, si un conductor eléctrico lo poníamos en un campo magnético y hacemos que circulara una corriente por él, iba a experimentar una fuerza que lo iba a tratar de mover en alguna dirección, dependiendo de cuál sea la dirección del campo y de la corriente. Si va a mover en alguna dirección, le va a aplicar una fuerza en alguna dirección. Pero en este caso, muchachos, vamos a ver que si tenemos dos conductores, los cuales son recorridos por corrientes eléctricas, entonces vamos a ver que pues se genera una fuerza entre estos dos conductores, una fuerza que podemos determinar desde luego su magnitud y su dirección de cada una de las fuerzas que se generan entre estos dos conductores. Entonces, si aquí tenemos un primer conductor, voy a poner que este es el conductor número 1, y aquí tenemos un segundo conductor, y por cada uno de estos conductores está circulando una corriente. Aquí tenemos la corriente que circula por el conductor 1 que va de abajo hacia arriba, y aquí tenemos la corriente que circula por el conductor 2, también va de abajo hacia arriba. Entonces vamos a analizar lo que pasa. Si nosotros hacemos circular esta corriente por este conductor, sabemos, porque lo vimos en el parcial pasado, que cuando hacemos circular una corriente eléctrica a través de un conductor, pues se genera un campo magnético alrededor de ese conductor. Ese campo magnético lo representamos por medio de estas líneas concéntricas, ese conductor, estos círculos concéntricos. Y la forma de determinar la dirección de ese campo magnético, si no sé si se acuerdan, es a través de la regla de la mano derecha, poniendo mi dedo pulgar en la dirección de la corriente y el resto de mis dedos me van a dar la dirección de ese campo magnético. Entonces, por eso este conductor, estas líneas de campo magnético tienen esta dirección. Están girando en dirección, digamos, es contraria a las manecillas del reloj alrededor de este conductor. Están girando hacia la izquierda. Y entonces, si analizamos en este punto, en un plano, en un punto específico de este conductor, veremos que alguna de estas líneas, en específico esta línea, por ejemplo, está en contacto exactamente con este conductor, con el otro conductor que está a una cierta distancia, una distancia R de este primer conductor. Y entonces vemos que aquí hay un campo magnético que está aquí simbolizado por este vector, un campo magnético debido al conductor 1, por eso se llama el campo magnético 1. Y entonces, como aquí hay un campo magnético
1 y además está circulando una corriente 2 por este conductor. También está circulando una corriente y ahí esta corriente tiene una cierta velocidad que está representada por este vector que está en dirección de la corriente, este vector B. Entonces lo que tenemos aquí es que tenemos un campo magnético generado por este conductor. Tenemos una velocidad de las partículas o de las partículas que se están moviendo en este conductor y entonces tenemos lo necesario para que se genere una fuerza, que es esta que está aquí representada. Se genera una fuerza en este conductor debido al campo magnético que genera el primer conductor. Y entonces vamos a recordar que esa fuerza la podemos determinar multiplicando el campo magnético, la corriente y la longitud del conductor, por una parte. Y por otra parte vamos a recordar de lo que vimos antes en este mismo curso, que la inducción o el campo magnético yo lo puedo determinar si conozco en qué material está colocado esto, es decir, conozco la permeabilidad de ese material, la corriente que esté circulando por este conductor y la distancia a la que quiero evaluar ese campo magnético, que es esta distancia R. Entonces, si recuerdo esas dos cosas, voy aquí más abajo y veo que este campo magnético 1, este B1 que tengo aquí, es resultado de la permeabilidad del medio, en este caso aire vacío, multiplicado por la corriente 1, que es la que está circulando por ese conductor, dividido entre 2pi por el radio, que es la distancia en que están separados estos conductores, por una parte. Y por otra parte, la fuerza que aparece aquí simbolizada, esta fuerza, pues va a ser el resultado de multiplicar este campo magnético 1 que está generando el primer conductor por la corriente 2, que es la que está circulando en este segundo conductor, por la longitud de este segundo conductor. Aquí nada más está representado un punto, pero si esto lo hacemos para una cierta longitud, pues en todos los puntos de esa longitud está ocurriendo lo mismo. Entonces, si hacemos esto y sustituimos esta primera ecuación en esta segunda ecuación, lo que tenemos es esta expresión, que la fuerza es todo esto que es el campo magnético por la corriente y por la longitud. Si hacemos pues la operación, simplemente hay que multiplicar estos términos, llegamos a esta ecuación que me permite calcular la fuerza que existe entre dos conductores. ¿Sí? Esta fuerza entre dos conductores va a depender de qué es lo que sea que haya entre los conductores, es decir, si hay aire vacío o cualquier otro material, pues tendremos que utilizar la permeabilidad del aire o del vacío o de cualquier material que sea el que esté ahí entre esos conductores. La corriente que circula por el primer conductor, la corriente que circula por el segundo conductor, la longitud de estos conductores que esté en contacto y lo tendremos que dividir entre 2pi por el radio, es decir, por la distancia en que estén separados estos conductores. Entonces, ese es el resultado importante porque es el que nos permite determinar la intensidad o la magnitud de la fuerza que se genera entre estos dos conductores. Tengo que hacer el producto de la permeabilidad del medio, si es aire vacío, tendría que ser la permeabilidad del aire vacío que simbolizo con el subíndice O, multiplicar por la corriente que circula en el primer conductor, luego por la corriente que circula en el segundo conductor, y dividir entre 2pi por la distancia que separa a ambos conductores. De esa manera determino la magnitud de esta fuerza que se genera entre estos dos conductores. Y hay que ver si esta fuerza es de atracción o de repulsión. Eso dependerá de los sentidos que tengan las corrientes en cada uno de los conductores. Para eso regresamos a la lámina y vamos a ver qué me dice la lámina, que si la corriente 1 y la corriente 2 tienen el mismo sentido, en este caso están simbolizadas como si estuvieran hacia arriba, como está en la lámina. Si las corrientes 1 y 2 están en el mismo sentido, lo que hay es una fuerza de atracción.
Cuando los dos conductores están recorridas por corrientes que van en el mismo sentido, tenemos una fuerza de atracción. Si las corrientes circulan en sentidos contrarios, lo que tenemos es una fuerza de repulsión. Es decir, si en el primer conductor fuera hacia arriba y en el segundo fuera hacia abajo, tendríamos una repulsión, o al revés, si en el primero fuera hacia abajo y en el segundo hacia arriba, tendríamos una repulsión. Si hay diferencia en el sentido de las corrientes en los dos conductores, lo que tenemos es una repulsión. Y entonces de esa manera vamos a poder determinar si lo que hay es atracción o repulsión entre dos conductores, y con esta ecuación vamos a poder determinar de qué tamaño es esa atracción o repulsión entre los conductores. Y eso es cuando los conductores tienen una longitud definida, es decir, cuando hay un cierto tamaño del conductor que estén en los cuales estén paralelos. Pero en otras ocasiones vamos a hablar de conductores, nos van a mencionar los problemas, conductores infinitos, conductores muy largos. No hay conductores infinitos en la realidad, pero cuando un conductor es muy, muy largo con relación a su sección transversal, pues se considera que es infinito. Por eso aquí me habla de conductores de longitud infinita. Y entonces lo que podemos calcular en esos casos es la fuerza por unidad de longitud. Es decir, ya no vamos a depender de la longitud. Simplemente vamos a despejar de esta misma ecuación, vamos a despejar, perdón, aquí me faltó este término que es la longitud. Y cuando queremos determinar la fuerza por unidad de longitud, lo único que hacemos es despejar esa longitud precisamente, quitarla de este numerador y pasarla acá, al denominador de este lado de la ecuación. Y entonces si hacemos eso, vamos a obtener que la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a la permeabilidad del medio. Si es aire o vacío, será la del aire o el vacío, por las corrientes que pasan por cada uno de los conductores, y dividido entre 2pi por la distancia que separa esos conductores. ¿Vale? Entonces, esta es fuerza por unidad de longitud y la de arriba es fuerza. La de arriba, como es fuerza, sus unidades pues son newtons, y la de abajo, como es fuerza por unidad de longitud, pues son unidades de fuerza por unidades de longitud, es decir, newtons por metro. Y esa es la diferencia entre estas dos fuerzas. Esta me da la fuerza que existe entre dos conductores que tienen una cierta longitud definida, en la cual están perfectamente paralelos, y puedo calcular la fuerza con la que se atraen o se repelen esos dos conductores. Y la otra me da, para dos conductores muy largos, solamente qué cantidad de esos conductores, o sea, por cada unidad de longitud de esos conductores, con qué fuerza se atrae. Voy a tratar de representar eso aquí antes de pasar al ejemplo. Esta fuerza por unidad de longitud me diría que si tengo unos conductores muy, muy largos, muy grandes, y entonces no me interesa determinar cuál es la fuerza que se genera a toda su longitud, sino solamente tomar una unidad de longitud una unidad de longitud que fuera esa, y entonces aquí puedo calcular para esta unidad de longitud, puedo calcular la fuerza por unidad de longitud, que en este tramo, en este tramo van a experimentar estos dos conductores. Y esta fuerza puede ser una fuerza de atracción, puede ser una fuerza de repulsión. Y en el caso anterior, pues lo que tendríamos serían dos conductores en el que toda su longitud estaría paralela al otro conductor. Y entonces, pues podríamos calcular la fuerza total con la que se atraen o se repelen estos dos conductores.
Bien, muchachos, entonces esta es la teoría de este caso. Esa es la forma en que podemos determinar la fuerza entre dos conductores. Y lo que seguiría es que determinemos mediante un ejercicio esta fuerza. Antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Muchachos, dudas, preguntas. ¿No? Pasamos No, al profe, ejercicio. ninguna. Bien, gracias. Vamos a pasar entonces al ejercicio directamente. Vamos a ver qué nos dice este primer ejercicio. Me dice que tengo dos alambres de 80 centímetros de largo, que están separados 10 centímetros y conducen corrientes iguales a 0.4 amperes. Calcular la fuerza de atracción entre los alambres. Bueno, lo primero que tengo que hacer es representar esto. La pregunta es, tengo que representar dos alambres de 80 centímetros de largo. La pregunta es, como no me dice si están horizontales o verticales, yo los puedo representar como quiera. ¿Cómo quieren que los representemos? ¿Horizontales o verticales? Verticales. Verticales, ok, como estamos dibujando nosotros. Entonces, voy a representar aquí mi primer conductor. Y a la derecha, mi segundo conductor. Vale. Y entonces me dice que están separados 10 centímetros. Bueno, entonces voy a ver que la distancia que los separe es de 10 centímetros. Voy a poner ese dato aquí. Y aquí esta distancia es de 10 centímetros. Y esa distancia corresponde precisamente a R, ¿no? A la distancia entre los conductores. Y luego me dice que conducen corrientes iguales de 0.4 amperes. Y aquí al decirme iguales, pues yo sé que los dos son de 0.4 amperes, pero al decirme iguales también debo de considerar que están en la misma dirección. Así es que yo puedo proponer, en este caso, la dirección de esas corrientes. ¿Hacia dónde quieren que circulen esas corrientes? ¿Hacia arriba o hacia abajo en esos conductores? Muchachos, una propuesta. ¿Hacia arriba? Hacia arriba, muy bien, gracias. Entonces, aquí está la corriente del primer conductor, la corriente del segundo conductor. Voy a llamar la corriente 1 porque es la del primer conductor. Voy a llamar la corriente 2. Y como son iguales, pues las dos son de 0.4 amperes. Y además, como son iguales, las dos tienen la misma dirección, que es hacia arriba. Bien, entonces ya está. Me hace falta... ya no me hace falta nada. Como no se me especifica aquí en qué están colocados esos conductores, no dice si están en aceite, si están dentro de un sólido, si están dentro de... No me dice nada, entonces yo debo de considerar que aquí lo que hay entre estos conductores es aire o vacío. Entonces, lo que va a prevalecer es la permeabilidad del aire o el vacío. Y entonces vamos a ver que si queremos determinar la fuerza entre estos dos conductores, debemos recordar que lo vamos a hacer multiplicando la permeabilidad absoluta del aire o el vacío por la intensidad de la corriente en el primer conductor, por la intensidad de la corriente en el segundo conductor, por la longitud de los conductores que están paralelas, y vamos a dividir entre 2pi por la distancia de separación entre esos conductores. Entonces, muchachos, vamos a ver qué tenemos. Ya conocemos las corrientes. Conocemos las corrientes sin, la corriente 1 y la corriente 2. Conocemos la longitud. Conocemos la separación entre los conductores. Me hace falta la permeabilidad absoluta del aire o el vacío, muchachos. ¿Cuánto vale esta mu0? ¿A qué es igual mu0? ¿Alguien se acuerda? 4pi por 10. ¿Por 10 qué? Ajá, ahí vas. 4pi por 10 qué. A la -7 o 7, creo. A la -7. 4pi por 10 a la -7. Muy bien, gracias. Gracias, Monserrat. 4pi por 10 a la -7. Y las unidades, en este caso, como vamos a calcular fuerza, las unidades que vamos a usar de esta permeabilidad son la de newtons sobre amper cuadrado.
Ya está. Entonces vamos a encontrar esta fuerza sustituyendo esos valores. 4pi por 10 a la menos 7. Newton sobre amper cuadrado, que es la permeabilidad absoluta del aire o el vacío, por la corriente 1, que en este caso son de 0.4 amperes, por la corriente 2, que son también 0.4 amperes, y por la longitud, muchachos, aquí me falta poner la longitud, la longitud es de 80 centímetros, pero tengo que expresar esto en metros para poderlo sustituir en la ecuación, porque tengo que usar las unidades del sistema internacional. ¿Cuánto es esto expresado en metros, muchachos? 0.8. 0.8 o pudiera ser 80 por 10 a la menos 2. Las dos cosas son válidas. ¿Ok? 0.8. Y vamos a dividir entre 2pi por el radio. Y el radio otra vez son 10 centímetros, pero tengo que expresarlo en metros. ¿Cuánto es? 0.1. 0.1. 10 por 10 a la menos 2, que es lo mismo. Bueno, aquí no hay problema, podemos usarlo así. Entonces, ya que tenemos eso expresado, aquí son metros, ¿no? Ya que tenemos expresado, vemos que podemos reducir y una vez eliminar los pi, y podemos eliminar los amperes cuadrados, aquí y aquí, aquí, y aquí tenía metros, tampoco los puse. Entonces, eso los puedo eliminar con estos y simplemente van a quedar newtons como unidades. Entonces, la fuerza que se experimenta aquí son 4 por punto 4 por punto 4 por punto 8. ¿Alguien me dice cuánto es, muchachos? 4 por punto 4 por punto 4 por punto 8. 0.51. 0.51, 52. 4 por punto 8 por punto 16 por 4 por 8. 12. Debe ser un par. 0.50 y qué? 0.512. 512. Ok. 0.512 por 10 a la menos 7. Y abajo, acá tengo newtons, y abajo tengo 2 por punto 1, pues me va a dar 0.2. ¿Cuánto es? Punto 512 entre punto 2, muchachos. 2.56. 2.56. Gracias. Por 10 a la Por menos 10 a la... Por 10 a la menos 7, ¿no? ¿Sí está bien? 2.56 por 10 a la menos 7. Sí. Ok. Por 10 a la menos 7 newtons. Ya está. Y entonces, esa es la magnitud de la fuerza con que se atraen estos dos conductores, perdón. Ya dije que se atraen porque el programa ya me dice que hay atracción entre ellos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a analizar rápidamente la fuerza entre ellos. Chéquese, con mi mano izquierda tengo la dirección de la corriente de mi mano izquierda. Bueno, aquí no tengo la dirección del campo magnético, pero bueno, pues tendría yo que trazarla. Pero bueno, cuando tenemos este caso de los dos conductores, ya vimos que hay atracción. ¿Qué quiere decir eso, que hay atracción? Bueno, que este conductor, por ejemplo, este conductor 1 sobre este conductor 2 ejerce una fuerza de atracción. Entonces, esta sería la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre este conductor 2, ya como vector tendría esta dirección. Y la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el conductor 1 sería esta. Esta sería la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el conductor 1. Es similar a como veíamos las fuerzas de atracción o repulsión entre polos magnéticos, ¿no? Cuando hay atracción, las dos fuerzas apuntan hacia el centro. Cuando hay repulsión, las dos fuerzas tienden a separar. Entonces, las dos fuerzas tienen la misma magnitud porque se genera entre estos dos conductores y su magnitud es esta. Si me pidieran escribir estas fuerzas en forma polar,
yo podría, perdón, en forma polar yo podría dar la dirección o en forma unitaria. Muchachos, ¿cuánto sería, cómo podría expresar esta fuerza 1, 2 en forma de vector? ¿A qué sería igual? En forma polar, por ejemplo, que tendría que expresar la fuerza como su magnitud y como su dirección en forma de un ángulo. ¿A qué sería igual esta fuerza 1, 2, muchachos? ¿Alguna idea? Sería 2.56 Ajá. por 10 a la menos 7 con un ángulo de 180. Muy bien, gracias. Gracias, Stephanie. Por 10 a la menos 7 newtons con un ángulo de 180 grados. Muy bien, 180 grados porque va hacia la izquierda. Y entonces, en el mismo orden de ideas, ¿cómo representa cuánto vale esta fuerza? 2,1, que sería igual como vector. Muchachos, sin miedo, Sería 0 grados. 0 grados, la misma magnitud, 2.56 por 10 a la menos 7 newtons, con un ángulo de 0 grados. Incluso podría representarlas fácilmente en forma unitaria de esta manera, ¿no? Como 2.56 por 10 a la menos 7. Newtons por, menos el vector I, y aquí sería 2.56 por 10 a la menos 7 newtons por el vector I. Bueno, y nada más esto fue complementario. Bien, es importante esto porque vamos a ver que después que cuando tenemos más de 2 conductores y queremos encontrar una fuerza resultante, vamos a tener que determinar precisamente la dirección de esas fuerzas para poder calcular la resultante. Bien, ahorita hasta el momento con esto quedamos en este ejercicio, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, todo bien. No. Vale. Vamos a aprovechar que nos quedan 10 minutos de esta sesión para resolver este último ejercicio. Nuevamente me dice, dos alambres de longitud infinita separados 20 centímetros y conducen corrientes iguales de 0.5 amperes. Nuevamente ahora como me dice alambres de longitud infinita, voy a dibujar unos conductores que son muy, muy largos. Y por la forma de dibujar algo muy largo en la pantalla, pues ahora es aprovechar que la pantalla es más larga en dirección horizontal y voy a dibujarlos así. Pues ahí tengo dos conductores que son muy, muy largos, dice ahí de longitud infinita. Y calcular la fuerza por unidad de longitud, entonces voy a tomar solamente una unidad de longitud de estos conductores y voy a calcular ahí la fuerza. Voy a recordar que, como me dice que están separados 20 centímetros, bueno, voy a considerar que aquí, entre este y este hay 20 centímetros. Y que entre y que las corrientes son iguales. Y cuando me dice solamente iguales, pues debo de considerar que son iguales en magnitud y en dirección. Entonces, voy a suponerlo lo más simple, que la corriente 1 está aquí, va hacia la derecha, que la corriente 2 también está aquí y va también hacia la derecha. Y en este caso, como son iguales también en magnitud, pues las dos son de 0.5 amperes. Y finalmente lo que me pide calcular es la fuerza por unidad de longitud. Voy a recordar que la fuerza por unidad de longitud es prácticamente igual a la fuerza, nada más que en este caso ya no interviene la longitud porque esa queda de este lado del signo igual. Y entonces tengo que considerar la permeabilidad del material. En este caso, como no me dicen en qué están, pues debo de suponer que lo que hay aquí es aire vacío. Y entonces utilizo la permeabilidad del aire vacío. El producto de las corrientes, la corriente del primer conductor, la
corriente del segundo conductor y nada más. Y lo divido entre 2pi por la distancia que separa los dos conductores. Así de fácil, así de sencillo. Y entonces, si sustituyo estos valores, muchachos, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que, cuánto vale mu0? La permeabilidad del vacío, 4pi por 10 a la menos 7 newtons sobre ampere al cuadrado. gracias, 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere cuadrado. Es la permeabilidad absoluta del aire o el vacío. La corriente del primer conductor de 0.5 amperes. La corriente del segundo conductor, esos son amperes. La corriente del segundo conductor que son 0.5 amperes. Y la longitud de estos conductores, pero no, aquí no entra la longitud, hasta ahí me quedo. Y divido entre 2pi por la separación de estos conductores, que es de 20 centímetros. ¿Cuánto pongo aquí? Punto 2. 0.2. O 2 por 10 a la menos 2 también es válido. Y entonces la fuerza por unidad de longitud entre estos conductores que son muy largos, voy a calcularla, voy a reducir estos pi, y me queda 4 por 0.5 me va a dar 2, por 0.5 me va a dar 1, por 10 a la menos 7, dividido entre 2 por 0.2 me va a dar 0.4, y aquí estos newtons están, se eliminaron, aquí son metros, esto me lo puse, y entonces me quedan acá arriba newtons, y acá abajo me quedan metros, y entonces, ¿cuánto es 1 entre 0.4, muchachos? 2.5. 2.5. 2.5 Okay. 2.5. por 10 a la menos 7. 2.5 por 10 a la menos 7 newtons por metro. ¿Qué me dice eso, muchachos? Que cada metro de estos conductores, cada longitud de un metro de estos conductores, se atrae o se repele con una fuerza de 2.5 por 10 a la menos 7 newtons. Esa es la interpretación de este resultado. Cada tramo de longitud, o sea, cada unidad de longitud, que en este caso la unidad de longitud es el metro, cada metro de estos conductores que están paralelos se atrae o se repele con una fuerza de 2.5 por 10 a la menos 7 newtons. Muchachos, en este caso, así como están dibujadas las corrientes, ¿cuál es qué hay entre ellos? ¿Hay atracción o hay repulsión? ¿Repulsión? A ver, chequenle bien. Atracción. Chequenle bien. Recuerden que lo que dijimos es que cuando hay circulación de la corriente en los dos conductores en la misma dirección, lo que tenemos es atracción. Si tuviéramos sentidos contrarios en las corrientes, lo que tendríamos es repulsión. Pero cuando hay Bueno. la misma dirección, hay atracción. Independientemente hacia dónde vayan los conductores, si están en la misma dirección, hay atracción. Si están en diferente dirección, hay repulsión. Necesitamos recordar eso. Bien, entonces, pues así de fácil y así sencillo es esto. Nada más que vamos a aprovechar que nos quedan 3 minutos. Solamente vamos a platicarlo. Vamos a tener casos en el que tenemos más de 2 conductores. Por ejemplo, pudiéramos tener un primer conductor aquí, un segundo conductor paralelo a él, incluso un tercer conductor paralelo a los otros dos. Y entonces a lo mejor nos va a... Desde luego cada conductor está circulado, está recorrido por una corriente. Por ejemplo, tal vez tenga una corriente en esta dirección. Tal vez tenga una corriente en esta dirección. Y este tercero tal vez tenga una corriente en esta dirección nuevamente.
Y entonces sabemos que entre cada par de conductores se genera una fuerza que puede ser de atracción o repulsión. Y finalmente, a lo mejor lo que me interesa es encontrar una fuerza resultante sobre este conductor del medio o sobre alguno de las orillas. Pero vamos a suponer que fuera el caso que yo quisiera encontrar la fuerza resultante sobre este conductor del medio. Y entonces yo sé que esta fuerza resultante desde luego es un vector. Y para calcularla, pues tendría que calcular la fuerza entre cada par de conductores, es decir, tendría que calcular la fuerza 1, 2, que el conductor 1 ejerce sobre el 2, que desde luego es un vector, y tendría que calcular la fuerza que el conductor 3 ejerce sobre el 2 y sumarlas vectorialmente. Y entonces, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues aplicarlo, el concepto anterior de calcular la fuerza entre conductores. Pero bueno, vamos a plantear aquí cómo sería esta fuerza resultante. Vamos a ver solamente, vamos a analizar esto, muchachos. Tengo aquí mi primer conductor, aquí mi segundo conductor, y aquí mi tercer conductor. Me interesa la fuerza resultante sobre el segundo conductor, el que está aquí en medio. Entonces, vamos a ver, si yo tengo en la corriente 1 en el primer conductor circulando hacia arriba y la corriente 2 del segundo conductor circulando hacia abajo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Y entonces la fuerza que genera el conductor 1 sobre el conductor 2 tendría, digamos, esta dirección. ¿De acuerdo? Tendería a alejarlo. Al haber repulsión, tendería a alejar el conductor 1 al alejar al conductor 2 de él mismo. Entonces aquí tendría la fuerza que este conductor 1 ejerce sobre el 2. Bien, y luego el conductor 1 circula su corriente de abajo, el conductor 3 circula hacia arriba. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que este conductor 3 ejerce sobre el conductor 2? ¿Qué hay entre ellos, muchachos? Atracción o repulsión, entre 2 y 3. Repulsión. También hay repulsión, entonces la fuerza que ejerce el 3 sobre el 2 tendría esta dirección. Ya sería cuestión de calcular estas dos fuerzas y sumarlas algebraicamente o vectorialmente en este caso, y encontrar la fuerza resultante. Se va a acabar la sesión, muchachos. Déjenme sus participaciones en el chat, por favor, para que la registre. Y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Les publico los ejercicios de este tema. Gracias por su asistencia.